Hola, mi nombre es García Laves Jesús. En esta ocasión vamos a revisar lo que son los sistemas operativos locales y de red. Antes de comenzar es importante que realicemos una revisión de los requerimientos técnicos eh, que se requiere el sistema operativo, ya que es una forma de comprobar que los dispositivos, que existe una compatibilidad con todos los dispositivos del sistema. Porque puede haber la situación de que no funciona adecuadamente precisamente porque no existen los controladores adecuados para el funcionamiento del hardware. También es importante realizar los respaldos necesarios si es que se tiene información en el disco duro. Si es nuevo, pues no hay ningún problema porque se puede realizar sin ningún miedo, ¿no? La pregunta es, ¿qué sistema o qué tabla de particiones utilizar? ¿El tradicional MBR o el GPT? Eh, Una de las principales razones de cambiarse a GPT es precisamente por las restricciones que impone MBR, que es precisamente una, una, un soporte hasta 2 terabytes del disco duro, solamente 4 particiones primarias. Eh, Incluso se puede, para solventar esta situación, MBR ocupa también lo que son las particiones extendidas, y las particiones extendidas se pueden crear particiones lógicas para tener más particiones, para crear más particiones, ¿no? La ventaja del GPT es que cada partición tiene un identificador único, lo que permite de alguna manera tener una mayor seguridad al momento del arranque, eh, precisamente también contra ataques de virus que puedan afectar el sector arranque. Tiene la ventaja también de que los tiempos de inicio y reanudación del sistema operativo cuando está en modo hibernación son más cortos o más rápidos. También la resolución que tenía el MBR de los 2.2 terabytes, GPT lo supera, ¿no? Eh, Adicionalmente, también GPT proporciona compatibilidad con controladores de 64 bits y permite una fácil recuperación de la tabla de particiones, ya que crea una partición de respaldo. Para Microsoft Windows, el sistema operativo, sus requerimientos mínimos son 1 GHz de procesamiento, 1 GB para 32 bits de memoria RAM o 2 para 64 bits, 16 GB de almacenamiento, los mínimos, una tarjeta gráfica, una tarjeta de video que soporte DirectX 9 o superior, al igual que la compatibilidad con WDM versión 1.0, una mínima resolución de monitor de 800 x 600. ¿Cómo es el esquema de procesamiento para los sistemas operativos Windows? Eh, Actualmente se utiliza ya lo que es el sistema basado en UEFI, que es lo que precisamente veíamos hace un momento, lo que permite una tabla de particiones con más de 128 particiones, ¿no? Que se pueden crear 128 particiones. ¿Cuál es el esquema de partición requerido por Windows? Bueno, primero una partición de sistema en la que se puede almacenar lo que son los archivos de arranque. Requiere un mínimo de 100 megabytes y debe ser particionado como un sistema de archivos FAT32. Una partición reservada, perdón, de 16 megas que se crea automáticamente al inicio de cada partición que se cree posteriormente. Otro tipo de particiones que podamos incluir. Luego viene la partición de Windows, que es propiamente donde ya se instala el sistema operativo. Requiere un mínimo de 16 GB en caso de arquitecturas de 32 bits o de 20 GB en caso de 64 bits. El esquema de sistema de archivos es NTFS, o el sistema de archivos NTFS. Y adicionalmente se puede crear una partición de herramientas de recuperación en caso de que sí se desee, y partición de datos, ¿no? Opcional. No es requerido por Windows, pero sí se puede hacer. Como podemos aquí ver, esto es un pequeño script que está basado en el esquema de particionamiento anterior. En este caso vemos un esquema de particionamiento de sistema. Precisamente seleccionamos el disco, convertimos a una tabla de particiones global.
creamos la partición tipo EFI de 100 megabytes. Lo formateamos con FAT32, con el sistema de archivos, y le asignamos una letra, ¿no? Este es en cuanto al particionamiento del sistema. Posteriormente creamos una partición para la partición reservada, como habíamos dicho que era de 16 megabytes. Posteriormente viene la partición de Windows propiamente del sistema operativo, que es una partición primaria. Lo que hacemos es tomar en este script, lo que hacemos es tomar desde el último espacio del disco duro hacia atrás 500 megabytes con el fin de ocupar todo lo demás para el sistema. Adicionalmente se puede hacer otro esquema de particiones aquí, por ejemplo este es para la unidad de donde está instalada todo el sistema, por ejemplo la unidad C, y otra es unidad NET, ¿no? Donde se instalan por ejemplo datos de respaldo. Puede hacerse así de esa manera. Cualquiera de las particiones que se crean aquí tienen que ser del sistema de archivos NTFS. Igual la herramienta, la partición de recuperación también tiene que ser formateada con NTFS. El proceso lo vamos a realizar utilizando una máquina virtual. Generamos lo que son los dispositivos, el método de arranque, primero la unidad óptica, después el disquete, después el disco duro, nuestra imagen de instalación. De manera gráfica también podemos ir asignando nuestras particiones. Le asignamos el espacio, creamos las particiones, creamos otra partición, asignamos espacio, y automáticamente Windows proporciona una forma de crear una partición de sistema de manera automática, ¿no? En este caso, la partición reservada del sistema le asigna a los 100 megabytes que habíamos comentado hace un momento, y de ahí ya podemos realizar la instalación completa del sistema operativo. Otro sistema operativo de red, más que nada, es una distribución de Linux denominada Debian. Este tipo de sistema operativo soporta arquitecturas de 32, de 64, ARM, PowerPC, entre otros. También tiene soporte para multiprocesamiento o multiprocesador. No impone tantos requerimientos, pero sí, mientras mayores sean también las capacidades del hardware, es mucho mejor. Mínimo requiere para una instalación con interfaz gráfica de 1 GB, una resolución mínima de 800 x 600 y más de 10 GB de disco duro, ¿no? El esquema de particionamiento es muy diferente a Windows. En este caso se puede instalar en una sola partición y no hay ninguna restricción en este sentido, o puede realizarse a través de un esquema de particiones muy común utilizado en sistemas Linux, ¿no? El primero es la partición ROT, donde se almacenan todos los archivos de arranque. La partición USR, donde se almacenan todos los programas, documentación y otro tipo de información que son relativas a los programas, ¿no? Los requerimientos mínimos los podemos ver acá. Mientras más espacio también tenga USR y VAR, inclusive son precisamente para tener soporte a la interfaz gráfica, ¿no? Los diferentes gestores de ventanas. La otra partición es VAR, donde se almacena toda la caché de los programas, bases de datos, inclusive servidores web, ¿no? También, mientras más programas instalados tengamos, es mayores los requerimientos. Una partición temp, donde se almacenan todos los datos temporales del sistema, también sus requerimientos mínimos. Y una partición home, donde se almacenarán todos los datos de usuario. Se recomienda que por cada usuario mínimo deben de tener 100 megabytes. Inclusive esta partición puede ser mucho mayor si el disco duro es más grande, ¿no? Finalmente, una partición de intercambio, que es la de memoria virtual, la cual se recomienda que sea siempre 1.5 veces de la memoria RAM disponible. Sin embargo, hay excepciones, ¿no? En este sentido. Como habíamos comentado, las restricciones del BIOS en cuanto al esquema de particiones MBR, que soportaba hasta 4 particiones primarias,
En este caso podemos utilizar una partición primaria y después crear una partición extendida, donde en la partición extendida podemos crear particiones lógicas, ¿no? Y con esto se solventa los requerimientos del BIOS, que no soportaba más de 4 particiones, ¿no? El sistema de archivos en este caso debe ser con un sistema formateado con X3, X4 y el sistema de memoria de intercambio. Igual lo hacemos a través de una máquina virtual, nuestra imagen, el proceso de instalación, el esquema de particionamiento. Tenemos diferentes formas de hacerlo: manual, guiada, automática. Por default lo hace en una sola partición, o podemos hacer toda la partición de manera separada, o como lo vimos en el esquema anterior, hacerlo todo por separado, ¿no? De tal forma que tengamos un esquema similar al que se muestra acá. Esto con la finalidad de alguna manera proteger ciertas partes del sistema. No podemos crear la partición también de manera manual. Le asignamos el tamaño. Nuevamente escogemos el tipo de partición que queremos, el sistema de archivos, la partición, la que queremos montar en ese espacio, en esa partición, ¿no? Y ahí, como vemos, los tipos de particiones que existen para Linux, la interfaz, la memoria virtual, un esquema de particionamiento final. Okay. Conclusiones. Cuando instalamos un sistema operativo, podemos hacerlo a través de la antigua forma de hacerlo, a través de BIOS, que soporta un modo de instalación de arranque de 16 bits, o con el nuevo sistema de arranque, ¿no? Que es UEFI, que soporta ya directamente modos de 32 y 64 bits. Habíamos comentado que MBR solo soportaba 4 particiones primarias, lo que limitaba el tamaño del disco duro a 2 terabytes. EFI supera esas restricciones y soporta más de 128 particiones, lo que le da la capacidad de utilizar discos de más de 8 zettabytes. Microsoft Windows soporta GPT en versiones de 64 bits, lo que le da mayor seguridad también al momento de arranque. Un arranque seguro se le conoce. Y algunos sistemas basados en Unix, inclusive Linux, utilizan un esquema de particionamiento híbrido, ¿no? Para darle soporte o compatibilidad con sistemas anteriores y con el hardware, con hardware antiguo, ¿no? Veamos que UEFI es una interfaz entre el sistema operativo y el firmware, destinada a reemplazar a la interfaz BIOS. Lo que se pretende es que ahora, con las limitaciones del BIOS, precisamente UEFI la solucione. Y aquí vemos precisamente el esquema de partición, lo que hemos comentado. Tiene este es para compatibilidad con MBR, ¿no? Lo que vimos hace ratito. Y aquí viene la tabla de particiones, digamos los identificadores, después todas las particiones que nosotros queramos. Y aquí viene la partición. Esta es la tabla de particiones primarias, y aquí está la tabla de particiones secundarias. Lo que veamos que tiene un soporte, o más bien un respaldo de las particiones, lo que la hace más segura, ¿no? Como vemos, cada una debe tener un identificador único. Por ejemplo, para la partición reservada, Windows debe utilizar este identificador. Para una partición de datos básica, por ejemplo en Linux, partición de datos, que es la misma que esta de Windows. Y la partición de intercambio de memoria virtual. Y precisamente es lo que nosotros comentábamos de lo que son los esquemas de particiones. Y pues básicamente esta sería nuestra explicación acerca de la actividad. Gracias.